La última aportación de los españoles que transmitieron sobre todo a sus hijos es esa admiración por México y un profundo amor al país. A la postre, conocidos como los niños de Morelia, estos casi 500 niños fueron instalados en la Escuela España-México de Morelia, Estado de Michoacán, en donde se busca que reciban la educación que hubiesen obtenido en España. Llegan a Morelia y ahí están hasta el final del cardenismo. Luego, claro, con Ávila Camacho hay cambios de gobierno, cambios de actitudes. Y la escuela de Morelia, la escuela España-México, cierra. Lejos de su familia y con recursos limitados, estos niños y jóvenes se enfrentaron a condiciones complicadas. El caso de los niños de Morelia son la avanzadilla del exilio republicano español y crecen en unas condiciones muy difíciles. El destino de muchos de ellos pues, va a ser trágico, como es sabido, pero evidentemente es uno de esos episodios que demuestran que el exilio republicano español en México no fue un camino de privilegios siempre, ni de exilio dorado, no, tuvo sus complejidades. Al final del mandato de Lázaro Cárdenas, estos primeros huéspedes y la euforia con la que fueron recibidos queda prácticamente en el olvido. Mientras tanto, el exilio masivo está aún gestándose en España. Parece ser que tenían ya un acuerdo, mi padre y mi madre, de si venía alguien a investigar a casa o algo así, mi madre tenía que poner una toalla blanca en la ventana del cuarto de baño, y eso era mensaje a mi padre que no se acercara por la casa, porque lo habían ido a buscar. Y esa fue lo que yo recuerdo mis recuerdos más vivos de la estancia en Bilbao hasta los 8 años, hasta que cogimos ese barco alemán y nos fuimos a Francia. La guerra civil concluye en 1939, con el movimiento republicano derrotado. Sus simpatizantes encaran la imposibilidad de permanecer en su tierra so pena de muerte, reclusión o persecución permanente. Yo la pasé en España. Yo nací en 36. En 39 mi padre iba a salir por la frontera cuando ya se había perdido la guerra, pero se le ocurrió regresar por nosotros, que nos habíamos tenido que ir a Valencia. Mi madre, mi hermana, una hermana un año menor que yo, y yo. Entonces, en ese trayecto para ir a buscarnos a Valencia, lo apresaron y evidentemente lo mandaron a un campo de concentración. Entonces ya no pudimos salir refugiados en su momento. La verdad es que el concepto de decir hay una guerra, ni los niños ni yo teníamos idea de que había una guerra. Nosotros estábamos jugando y a tal hora había que ir a tomar el chocolate o el café o lo que sea, y a tal hora había que retirarse a las casas y listo. Mientras, el franquismo da inicio en España con bombo y platillo. La Iglesia, la Falange Española, partido único de ideología fascista, y el Ejército serán sus 3 pilares. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo,
estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En una palabra, la semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. 36 años de totalitarismo encabezados por el caudillo marcarán una de las épocas más oscuras de España. Mi padre estuvo un par de años en el campo, salió en 41. Yo para ese entonces tendría 5 años. Evidentemente la salida del campo era el rojo, era el perseguido, era el mal visto, en fin, nada fácil, la pasamos muy difícil, hambres, persecuciones, miedo, que llegaran a la casa a investigar, en fin, estaban las policías y los no policías en contra de tener un rojo en su vecindario. Total, ahí aguantamos lo que pudimos hasta 46. Evidentemente fue insufrible, pero pues afortunadamente pasó. Hay un personaje que no podemos considerar republicano ni prorrepublicano, muchísimo menos, es el conde Chiano, el que era ministro de Asuntos Exteriores de Mussolini y yerno de Mussolini, aunque después lo fusiló Mussolini, que en un viaje que hace a Burgos, donde residía el gobierno de Franco, le dice a Serrano Suñer, el ministro de Asuntos Exteriores de Franco: ustedes no pueden seguir fusilando así, esto es atroz, tienen que parar esta masacre. Que eso lo diga un fascista italiano quiere decir que verdaderamente se vio asombrado por lo sanguinario de la represión franquista. El principal destino de los exiliados es Francia, a quien se le había dado cuenta que saldrían cerca de 50,000 personas hacia su tierra. Sin embargo, en 1939 llegaron alrededor de 500,000. El gobierno francés no los quería porque los consideraba, a pesar de que había abierto las fronteras, eso hay que reconocerle al gobierno francés, que aunque los trató muy mal cuando estaban dentro, fue un país que abrió las fronteras y pudieron pasar la frontera 500,000 personas. Y creó aquello que se llamaron campos de internamiento, que en realidad eran campos de concentración, donde muchos de ellos murieron por las condiciones infrahumanas, insalubres en las que vivían. Pero empiezan a pensar qué hacer con ellos. En Francia, pues tenía ya arregladas las cosas mi padre. ¿Por qué? Porque le mandaba dinero un tío de mi madre que vivía aquí en México. Y le mandaba dólares o lo que fuera. Entonces, afortunadamente, lo único que tenía papá, tenía la visa, tenía los papeles en orden, pues era comprar los boletos. En México, la postura del gobierno del general Lázaro Cárdenas es de abierto apoyo a la República Española y a la recepción de los republicanos perseguidos por el régimen de Franco. El gobierno de Lázaro Cárdenas en ese momento abre las puertas de México y van llegando, sobre todo a mediados de 1939, en barco. Hay que recordar que aviones era prácticamente inexistente el tráfico aéreo de pasajeros, barcos con refugiados que llegan a Veracruz, y en los primeros barcos deben llegar aproximadamente unos 6,000, 7,000 personas, que luego a lo largo del tiempo se van sumando más por distintas vías. Y digamos que hacia finales de 1939, 1940, 41, en México ya hay cerca de 10,000 refugiados.
Es más, hay un famoso telegrama del general Cárdenas al embajador de México en Francia, a Luis Asís Rodríguez, que diga, comuníquele usted al gobierno francés que desde que reciban este comunicado y lleguemos al acuerdo de su ejecución, todos los españoles que están en Francia están protegidos por el pabellón mexicano. Un México de apenas 20 millones de habitantes, en el que si bien no todos comparten la visión cardenista, sí representan en gran medida el sentir de la nación. Bueno, México estaba muy dividido en relación a la llegada de exiliados republicanos españoles. El México de Lázaro Cárdenas era un país muy polarizado ideológicamente. Surge una oposición feroz al régimen postrevolucionario. No hay que olvidar que es el momento en el que se va gestando el Partido Acción Nacional, con Gómez Morín y demás. Pero en un sentido mayoritario la acogida de esos exiliados españoles pues va a ser favorable. Cruzar el Atlántico en la década de los 30 y 40 implicó un gran esfuerzo y coordinación de los republicanos, la sociedad civil amenazada y los países de recepción. El gobierno de la República, previendo ya la caída o la pérdida de la guerra, sacó fondos de España y se crearon dos grupos que dependieron de las dos áreas más fuertes del Partido Socialista. Uno era el SERE, Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, y el otro el AJARE, Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles. Y ellos propiciaron la manutención en Francia, la compra de 2 castillos cerca de Marsella para que se pudieran ahí alojar, el pago de los transportes a México, una pequeña cantidad que se les daba a los españoles al llegar a Veracruz, según venían solos o con familia. Bueno, la salida del barco, yo no tengo ningún recuerdo de la salida. Lo único que te puedo decir es que salimos el 4 de abril de San Nacer, porque está sellado el documento de entrada al barco. Buques de vapor bajo nombres como Sinaya, Mexic, De Grasse, Flandre, entre otros, zarparon en distintos momentos hacia América. El Flandre. Sobre el Flandre yo estoy escribiendo precisamente que fue el primer barco que llegó con un grupo de refugiados suficientemente numeroso, más de 100. Y esa es una situación que trato yo de aclarar, porque siempre se está poniendo que el Sinaya llegó el primero. No, el Sinaya llegó el 13 de junio. Yo llegué el 19 de abril, punto.
La llegada de exiliados a México en buques continuará, sin embargo, durante la década de los 40. La pasaba mal porque pasaba hambre, pero no me daba cuenta de toda la problemática. Cuando llegamos al barco, o sea, subimos al barco y nos dimos un atracón, claro, nosotros en tercera y los judíos en primera, en el barco, en el Guinea. Entonces nos dimos un atracón de pan con mantequilla y creo que no lo había probado en 2 años por lo menos, y la vomitona, como decía Justi, fue espantosa porque no estábamos acostumbrados a esos lujos. Ya se había declarado la Segunda Guerra Mundial. Nosotros salimos de El Havre en este barco francés, el de Grasse, un diciembre en mitad de un bombardeo alemán al puerto, pero no bombardeaban la parte donde estaban los barcos mercantes y de pasajeros, sino estaban bombardeando los depósitos de combustible del otro lado del puerto. Ante los ojos de los más pequeños, aquellos monumentales buques representaban poco más que una aventura. Cuando el barco se inclinaba mucho, las escaleras, era muy divertido, porque las esquinas de las escaleras las recorríamos de ida y de vuelta. Solo pisábamos en las esquinas, ¿me entiendes? Entonces, para mí eso era divertidísimo. Yo creo que el resto de la gente estaría aterrorizada, pero nosotros estamos divertidísimos en las escaleras. Llegamos a las Bahamas, algo parecido a las Bahamas, y entonces mi mayor impresión fue un chocolate. ¿Ha visto los chocolatitos chiquitos estos de todos los colores? Una impresión que no se me borrará en mi vida, de que nos dieron una barra de esos chocolates y entonces disfrutamos como locos. Yo corría en el barco por todos lados porque no traía zapatos, sino unos zuecos de madera, que es lo que dentro de la pobreza brutal en que andábamos por el norte de África había conseguido. Entonces era un escándalo porque nadie me soportaba. Cuando llegamos a Nueva York, la travesía nuestra debía haber durado 7 días, del Havre a Nueva York. Tardamos 23, porque el capitán del barco este se salió de la ruta comercial normal, porque el Atlántico ya estaba lleno de submarinos alemanes, y también estaba el Deutschland, también patrullando toda esa zona, y entonces el capitán del barco, con mucho tino, se apartó de la ruta normal y llegamos hasta Groenlandia, y de Groenlandia vinimos costeando todo el norte de Canadá, y nos avisaron en el barco que a las 5 de la mañana íbamos a entrar en Nueva York y que íbamos a ver la Estatua de la Libertad. Yo, claro, no pude dormir, ahí estuve viéndolo. Es la imagen que hemos visto todos en las películas. Bueno, pues esa, esa es la que yo vi. Bajamos del barco y sin un minuto de descanso nos subieron a un tren y nos mandaron a México, a todos los refugiados. Yo me acuerdo más de La Habana que de Veracruz. De Veracruz no tengo ningún recuerdo, así de simple, pero de La Habana sí. ¿Y por qué? Porque en La Habana no me bajé,
pero había gentes que vendían piña en unas lanchas y desde arriba a mí se me hacía el vapor en que iba grandísimo, se me hacía como un transatlántico gigantesco. Yo veía una altura gigante hasta las lanchas y de alguna forma alguien bajaba con una cuerdita y bajaba una canasta y subían piñas. Bueno, el que tenía dinero y pagaba, le mandaban la piña. Eso se me quedó muy grabado. Lo de las piñas, eso lo tengo todavía muy presente. ¿Probó la piña? No, ni siquiera las probé. Me llamó la atención, se me quedó grabado. Hombre, obviamente después me cansé a tomar piñas. Digo, en México, el que no come piñas, por favor. Llegamos a México, a Veracruz, y mi impresión mayor, yo no sabía si era algo muy importante que nos habían recibido los, Cárdenas, etcétera, etcétera, sino que yo llegaba a un puerto X y mi mayor impresión fueron los mangos. Nunca en mi vida había visto un mango y el sabor y el gusto que me dio el mango fue impresionante. La pasamos muy bien en Veracruz, luego tomamos un tren y llegamos a México. La última aportación de los españoles que transmitieron sobre todo a sus hijos es esa admiración por México y un profundo amor al país.